Buenos días, mi nombre es María Camila García y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia ¿Y si enseñamos matemáticas de otra forma? Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, con el que buscamos ofrecerle a todos ustedes información y recursos educativos para que puedan transformarse, cuidarse, inspirarse y conectarse. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que les invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del espacio de preguntas y respuestas o escribiendo al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Y si nos acompañan por Facebook a través del espacio de comentarios. Esta actividad está siendo grabada. Por correo les compartiremos el video para que puedan volverlo a ver y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como anfitriona de este evento Lisette Sea, subdirectora de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa. Lisette, buenos días, un gusto tenerte con nosotros. Te damos la palabra para iniciar con esta actividad. Bueno, buenos días para todos y para todas nuestros asistentes, todas las personas que nos han venido siguiendo en este ciclo de conferencias y webinars que el Ministerio de Educación y específicamente la Dirección de Calidad ha planeado, pensando en contribuir al fortalecimiento y al mejoramiento de las prácticas pedagógicas y obviamente de los aprendizajes de nuestros estudiantes. El día de hoy me complace mucho darle la bienvenida a Carlos Díez, que es una persona que nos va a hablar de un tema que realmente siempre ha sido muy agudo, de total y absoluto interés para todos. Yo soy maestra de matemáticas también. Y tener a Carlos hoy en este espacio es muy importante para nosotros. Les cuento pues la formación. Él es matemático de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, es magíster en educación de la Universidad de los Andes y candidato a doctor en educación matemática de la Universidad Antonio Nariño. En este momento es decano de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y ha sido asesor para la elaboración de los marcos teóricos y los ítems de las pruebas Saber Pro del ICFES. Es profesor universitario y en ese marco, desde el Instituto de Neurociencias Aplicadas, realiza consultorías en instituciones educativas en Colombia y en el exterior y es miembro del Consejo Directivo de varias asociaciones científicas nacionales e internacionales. Entonces, entendiendo que en ese marco de la investigación en la educación matemática y teniendo la posibilidad de identificar potencialidades y formas distintas y diversas para enriquecer estos escenarios, pues vamos a tener esta posibilidad el día de hoy. Te agradezco mucho, Carlos, tu aporte y estar con nosotros el día de hoy. Bienvenido. No te escuchamos, Carlos. Ah, raro porque tengo mi micrófono abierto. Camila, ¿me ayudas? Tengo el micrófono abierto. Ya te Ya te Ya lo te abrí. Ya se escucha, profe. Gracias, muy bien. Entonces, les decía que Lices, muchas gracias por la presentación, muy gentil. Y al ministerio también le agradezco por esta invitación. Quiero compartirles hoy algunas ideas que espero les puedan servir para su quehacer como profesores, ¿sí? Vamos entonces a empezar. Denme un segundo, me acomodo con la plataforma. Muy bien, vamos a mirar. Muy bien. Entonces, la pregunta motivadora de esta charla es, ¿y si enseñamos matemáticas de otra manera? ¿Sí? Y es que, eh, hablando con muchos licenciados en matemáticas y con muchos matemáticos, profesores de matemáticas, yo les he preguntado, bueno, cuénteme usted por qué enseña matemáticas como las enseña. Entonces, al principio, la respuesta obvia es, no, porque yo estudié para eso, los que estudiaron, ¿sí? Los que no dicen, pues no, yo he visto, leído, aprendido, pero la mayoría de las veces enseñamos matemáticas y enseñamos como enseñamos por la forma como a nosotros nos enseñaron, ¿sí? Y de alguna manera replicamos esas maneras, o sea, el ser profesor tiene una cosa interesante y es que es, es claramente una profesión, pero también es como una especie de arte,
O sea, como que lo aprendemos de lo que los otros nos han mostrado en la misma dinámica de enseñanza que hemos vivido. Y eso es bueno, pero también es muy peligroso si uno no lo reflexiona, porque cuando uno no es consciente de esas formas que lo han permeado, uno las replica sin sentido y tiende a cometer los mismos errores y los mismos aciertos de las personas que trabajaron con uno, o sea, que le enseñaron a uno. Por ejemplo, en matemáticas, la secuencia típica que nos han inculcado a través de la enseñanza de matemáticas a nosotros mismos es una secuencia lineal, es una secuencia que parte de unos conceptos y unos algoritmos. Y ojo aquí que no es accidental que haya puesto la palabra algoritmos casi que en el doble del tamaño de fuente que conceptos, porque casi que no se hace énfasis en los conceptos, sino que se nos enseña a hacer y a repetir algoritmos, ¿sí? Y se supone que si sabemos esos algoritmos, podemos resolver unos problemas, podemos aplicar unos problemas. De hecho, la enseñanza de las matemáticas tuvo un cambio grande, o ha tenido un cambio grande a través de la historia en Colombia, donde al principio del siglo XX se enseñaba matemáticas fundamentalmente repitiendo algoritmos, haciendo ejercicios, haciendo ingente cantidad de ejercicios. Pues los abuelos relatan que en ese tiempo, por ejemplo, no había cuadernos, había pizarras, y relatan cómo gastaban y gastaban tiza sobre las pizarras, haciendo muchos y muchos y muchos ejercicios y aprendiendo procedimientos de memoria. Luego, por allá hacia los finales de los 70, principios de los 80, llegó a Colombia con un buen tiempo de retraso, una tendencia de enseñanza de las matemáticas que era la matemática moderna, que se ha relatado en muchos estudios como un error craso en la educación matemática porque intentaba formar matemáticos como se hace la matemática, es decir, a través de procesos de conjeturación y demostración de proposiciones matemáticas. Eso fue un periodo negro que nos tocó vivir a algunos de nosotros, en los que la gente, al no ser capaz de pensar con matemáticas, pensar demostraciones matemáticas, lo que hacía era aprendérselas, ¿sí? Y como veníamos permeados por la repetición de ejercicios, pues se hacían muchos ejercicios y además había que aprenderse los teoremas y las demostraciones de los teoremas. Ante eso hubo una situación de reacción y rechazo y nos vino de Estados Unidos una corriente relacionada con los problemas. Y entonces la matemática empezó a enseñarse con base o con el pretexto de la resolución de problemas. Pero como teníamos la lógica de la enseñanza de algoritmos, continuamos con esa inercia fuerte y seguimos aprendiendo algoritmos. Y luego, como les digo, se supone que si aprendíamos a sumar, entonces éramos capaces de resolver problemas con suma. Y así, ¿sí? Esa fue la lógica. Una solución de problemas que realmente era una aplicación ciega de los algoritmos, no una aplicación consciente de los algoritmos. Y esa aplicación ciega se daba porque además teníamos muy poca fuerza sobre los conceptos, ¿sí? Y entonces los estudiantes aplicaban los algoritmos sin entender muy claramente de qué se trataba el objeto matemático que estaban teniendo entre las manos. Bien. ¿Qué implicaciones tuvo o tiene? Porque esa secuencia didáctica es vigente aún en muchas partes, ¿sí? Y es que primero, como les decía, se suponía que si uno le daban los algoritmos, ojo con la palabra dan ahí que está en cursiva, que si uno le daban los algoritmos, ni siquiera se construían con el estudiante o se construyen con el estudiante, sino si a uno le dan los algoritmos, los estudiantes ya saben o ya pueden resolver problemas, ¿sí? Problemas que aplican, como les digo, ciegamente esos algoritmos. Regularmente estos problemas son rutinarios, entonces implican la aplicación del algoritmo modelo. Es tanto así que yo les cuento una anécdota. Estaba en una asesoría a un colegio y el profesor escribió en el tablero el algoritmo, o sea, los pasos del algoritmo para resolver una ecuación logarítmica y dio un ejemplo de la ecuación de la resolución de una ecuación logarítmica. Luego le propuso a los estudiantes hacer un ejercicio rutinario, ¿sí? Muy parecido a lo que ya había hecho. Y una estudiante tenía
escrito el algoritmo y el ejemplo, y casualmente tenía el algoritmo en una página, el ejemplo en otra, ¿sí? O sea, la página a la izquierda el algoritmo, la página a la derecha el ejemplo, y tenía en otra página, en otra hojita, tenía el ejercicio que tenía que resolver. Y empezó a resolver el ejercicio y yo veía su cabeza apuntar siempre a la página del ejemplo, no a la página del algoritmo. Es decir, ella no era capaz de leer el algoritmo para poder aplicar ese algoritmo a ese ejercicio, sino que lo que estaba haciendo era replicando el ejemplo, y el ejemplo tenía ciertas sutilezas de diferencias, y entonces ella no encontraba uno de los números que estaba en el ejemplo, no encontraba cómo casaba dentro de su ejercicio, y estaba súper embolatada. Si hubiera leído el algoritmo hubiera sabido qué hacer, pero como estaba viendo el ejemplo, yo le tapé el ejemplo con la mano y me miró con cara como de, ¿qué haces? O sea, déjame ver. Yo, lee el algoritmo, y me dijo, no, 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 déjame mirar, déjame ver eso, ¿sí? Ella, o sea, estaba siguiendo un modelo, un ejemplo de algoritmo sin entender qué estaba haciendo, ¿sí? Y pasa todo el tiempo con los problemas rutinarios. Problemas que además no permiten el desarrollo del pensamiento, ¿sí? Entonces, los procesos de pensamiento que se involucran en un proceso así no son ninguno más que la identificación. O sea, yo identifico, digo, este 4 es este 6 en mi ejercicio, este 8 es este 5 en mi ejercicio. Y así simplemente voy cambiando un número por el otro y estoy haciendo un ejercicio de identificación. Es el único proceso de pensamiento que se asocia ahí, ¿sí? Y eso hace, pues, que no profundicemos en el pensamiento matemático, que es realmente lo que enriquece a la persona, y no tanto el aprender matemáticas por aprenderlas, sin ningún sentido. Por supuesto, como digo, la idea aquí entonces es aprender algoritmos sobre objetos matemáticos, no desarrollar pensamiento matemático, ¿sí? No se enseñan, por ejemplo, procesos de pensamiento como la modelación, ni la formulación, ni la comunicación, que son procesos de pensamiento que están relatados y exigidos por las normativas de enseñanza de la matemática en Colombia desde los lineamientos en 1995. Y sin embargo, nuestra tendencia en muchas partes es a seguir proponiendo los ejercicios, algoritmos vacíos de conceptos que ellos repitan en problemas rutinarios en los que no desarrollan pensamiento matemático. Estas son las consecuencias muy nefastas y negativas de la implementación de una secuencia didáctica como la que les enuncio, que es aprender algoritmos y se supone que aplicarlos en problemas. Bien. Entonces, ante eso, pues hace varios años, este está el año 14º de un programa que yo he trabajado en varios colegios aquí en Colombia, pero también en Ecuador y en Panamá, que se llama Matemáticas para la Vida, y propone una secuencia didáctica alternativa, ¿sí? Y esa secuencia didáctica alternativa no es exclusiva de Matemáticas para la Vida, por supuesto. Hay muchos enfoques de educación matemática que proponen secuencias didácticas alternativas parecidas a esta o algunas otras diferentes, pero que tienen como una lógica similar. Y es, en vez de arrancar la secuencia didáctica dando un algoritmo vacío que el estudiante no tiene necesidad de aprender, pues vale la pena proponer un pretexto matemático, ¿sí? Y es decirle al estudiante, bueno, intentemos resolver este problema, ¿sí? Caractericemos esta situación, enfréntate a esto y resuélvelo, todavía sin las herramientas para hacerlo, ¿sí? Proponer un buen pretexto problemático. A partir de eso, construir los objetos, es decir, realmente generar comprensión, no solamente del algoritmo, sino del objeto matemático como tal. ¿Cuáles son las características del objeto? ¿A qué clase de objetos pertenece? ¿Qué similitudes tiene con otros objetos? ¿Qué diferencia tiene con otros objetos? ¿Sí? Y a partir de ahí, comprender el algoritmo. No solamente ganar destreza en el algoritmo, sino primero comprender el algoritmo, comprender cómo funciona. Es decir, qué cambios puede haber en el algoritmo, cuál es la estrategia que se produce en el algoritmo, por qué es que el algoritmo se hace de esa manera. Y luego sí, a partir de la comprensión del algoritmo, dejar que el estudiante genere autonomía crítica. Es decir, que el estudiante puede inclusive cambiar la forma original del algoritmo, encontrar atajos, encontrar maneras diferentes de hacer las cosas, pero a partir de una buena comprensión inicial. Y por último,
aplicar eso a problemas, ¿sí? Para desarrollar competencias de modelación, de formulación de estrategias, de un desarrollo sistemático de una estrategia, de la comunicación matemática, es decir, competencias matemáticas, las competencias que están propuestas, como les digo, en los lineamientos desde hace mucho rato en Colombia y que son muy coincidentes con lo que se propone en muchas partes del mundo alrededor de la enseñanza de las matemáticas. Lo bonito de esta secuencia es que además es una secuencia cíclica, no es una secuencia lineal. Es decir, que a partir de que yo aplico lo que he aprendido en problemas, entonces puedo resolver ese problema, ese conjunto de problemas, ese pretexto problemático que di al inicio, y en ese sentido el estudiante obtiene una condición importante afectiva que se llama la autoeficacia. Y vamos a ver entonces cuáles son las consecuencias, las implicaciones de implementar una secuencia didáctica como la que les propongo. Primero, los tensores básicos de esta secuencia ya no son los algoritmos, sino que es la identificación y la solución de situaciones problemas. O sea, no solamente resolver situaciones problemas, sino que los estudiantes sean capaces de identificar situaciones problemas en las que está involucrado el objeto matemático o el conjunto de objetos matemáticos que se están trabajando, ¿sí? No solamente resolver reactivamente problemas, sino que el estudiante pueda decir, y es una palabra que usa Freudenthal en su teoría, y es que pueda matematizar su realidad. O sea, que pueda ver su realidad y decir, ese problema no es de los que estoy trabajando. O, en cambio, ese problema sí involucra las características del contexto de lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, poder identificar y poder resolver problemas son los tensores básicos de esta secuencia didáctica. No solamente enseñar algoritmos implica esta secuencia, sino enseñar procesos de pensamiento. Como les decía ahorita, la modelación, ¿sí? La formulación de estrategias, el desarrollo de estrategias y la comunicación matemática. Esas 4 competencias están a la base, ¿sí? Están propuestas en los lineamientos y están a la base de toda la parte de solución de problemas, ¿sí? Y lo interesante es que estas competencias no son exclusivas de las matemáticas. Es decir, ser profesional implica resolver problemas. Una persona profesional, de hecho, una persona técnica resuelve problemas, ¿sí? Y entonces esa resolución de problemas implica identificar el problema para saber cuál es el contexto del problema. A partir de ese contexto implica modelar el problema en unos buenos objetos de la medicina, si se es médico, objetos de la ingeniería y en particular, en este caso, objetos de la matemática. Luego formular buenas estrategias y desarrollar sistemáticamente esas estrategias para luego ser capaz de comunicar la solución a un público que no está en la misma ciencia de uno, pero que necesita entender cómo fue que se produjo la solución. Una cosa muy interesante de este tipo de secuencia didáctica es que ese pretexto que les decía ahorita, ese pretexto problemático que se propone, no se propone solamente con respecto a un objeto matemático, sino que se propone para un grupo de varios objetos matemáticos coherentes. Eso implica que las personas empiezan a ver los objetos matemáticos armados en un mapa y no simplemente como cosas sueltas. Todos los profesores nos hemos quejado alguna vez en la vida, con mucha seguridad, de les enseña a uno algo hoy y ya mañana no se acuerdan. Pues claro, porque si lo que hacemos es presentar a los estudiantes la matemática o las ciencias o cualquier disciplina como un conjunto de hitos separados e independientes, pues los estudiantes se acostumbran a esa forma y dicen, pues yo ya aprendí esta cosa, presento el examen y lo borro porque necesito capacidad de memoria para el siguiente hito independiente. Y no entienden que la memoria no sea por aprender cosas independientes, sino por aprender estructuras coherentes, ¿sí? Entonces, a partir del aprendizaje de estructuras coherentes, los estudiantes pueden enriquecer su aprendizaje de las matemáticas y su motivación hacia esta ciencia. Pero la forma tiene que partir del profesor, es decir, no enseñar objetos matemáticos sueltos, ¿sí? Sino enseñar objetos matemáticos enlazados, grupos coherentes de objetos matemáticos. Miren, les doy un ejemplo. En los colegios es típico que haya un indicador de logro, ¿sí? Por ahí que diga una meta de aprendizaje que diga resuelve multiplicaciones por una cifra. Y después en el otro periodo resuelve multiplicaciones por 2 cifras.
como si la multiplicación no fuera simplemente un solo objeto y por lo tanto un solo algoritmo, y no de la multiplicación por una cifra y diferente de la multiplicación por dos cifras. Pero más aún, enseñamos a multiplicar y proponemos problemas de multiplicación. Si yo le enseñé a un estudiante a multiplicar y en un problema le enuncio dos números, le digo que gano 5.000 pesos cada día de los 30 días del mes, pues el estudiante, el niño encuentra un número y otro número y dice, pues a mí me enseñan a multiplicar y eso se trata de juntar dos números, pues entonces reúno esos dos números y multiplico. En cambio, si yo puedo enseñar todos los objetos matemáticos multiplicativos, por ejemplo, de manera coherente y proponer situaciones, problemas para ese grupo coherente de objetos, el estudiante realmente debe ser capaz de modelar. Es decir, no simplemente identificar números y ponerlos en juego, sino ser capaz de decir, venga, esto yo sé que es multiplicativo, pero ¿de qué orden de multiplicación es? ¿Es una multiplicación? ¿Es una división? ¿Es una potenciación? ¿Es un arreglo rectangular? No, es una repetición de cantidades. No, lo que pasa es que es un problema de medida. O sea, ¿cuál es el contexto que puede identificar para poder modelar bien con base en un grupo coherente de objetos matemáticos? Y por último, como les decía ahorita, un estudiante que tiene una secuencia cíclica en la que se le proponen unos contextos problemáticos que son retadores para él y que en la medida del desarrollo de la secuencia va obteniendo herramientas para atacar ese contexto problemático, cuando logra resolver los problemas propuestos en ese contexto, siente autoeficacia, es decir, siente que realmente aprendió algo. ¿Sí? O sea, tenía una necesidad y resolvió esa necesidad. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, miren cómo podemos pasar de una secuencia lineal a una secuencia cíclica. Pasar de una secuencia que está dada por unos algoritmos que el estudiante no tiene idea de por qué está aprendiendo, ¿sí? A una secuencia que está regida por una necesidad de un contexto problemático. Podemos pasar de una secuencia en donde los conceptos son, digamos, subestimados, a una secuencia donde los conceptos, toda la parte conceptual, es básica para que el estudiante tenga autonomía, para que él pueda generar su propia autonomía. Una secuencia de repetir ejercicios y problemas rutinarios a una secuencia en donde se pueden poner problemas retadores que gracias a que el estudiante tiene comprensión, puede meterle, entre comillas, puede meterle mano a esos problemas generando pensamiento matemático y no simplemente generando identificación. Y una secuencia que no genera motivación, pasar a una secuencia que genera autoeficacia. Creo que ahí les argumento por qué sería bueno cambiar la forma como enseñamos matemáticas, ¿sí? Y pensar en otra manera de enseñar matemáticas. Ahora, muchos profesores a los que yo he asesorado y con los que he conversado sobre este tipo de secuencia, me dicen, Carlos, me parece fantástico, pues a todas luces se ve que es mejor, pero viene un problemita y es, ¿yo de dónde saco los pretextos? Porque es que, pues a mí me enseñaron matemáticas con unos algoritmos para que yo resolviera unos problemas y los problemas son rutinarios, pero ¿de dónde saco pretextos valiosos, pretextos significativos que me sirvan a mí para empezar esa secuencia? O sea, un problema importante del profesor para aplicar una secuencia así es que no encuentra pretextos. Entonces, hoy les quiero contar algunas fuentes de pretextos y darles como una gran fuente que ahorita les digo. Primero, los pretextos son problemas. Es decir, de alguna manera hay que proponer al estudiante cosas que no estén resueltas. ¿Sí? Cosas que los reten, que les dejen disonancia cognitiva, que les dejen la sensación de, ok, interesante lo que me estás contando, pero ¿y cómo resuelvo la pregunta que me propones? ¿Sí? Por ejemplo, hacer una construcción funcional. Resalto la palabra funcional ahí. Por ejemplo, un cobertizo. Les voy a contar una anécdota. En un semillero de matemáticas para estudiantes de colegios de noveno, décimo y 11 que tenemos en la Conrad Lorenz, que se llama Semillero de Talentos Matemáticos, Científicos y Tecnológicos, hace unos años, hace unos 3 años más o menos, le propusimos a los estudiantes un problema y era recoger señales de radio que produjeran cuerpos celestes. Y entonces para eso tenían que ser un radiotelescopio, ¿sí? Y pues eso es una cosa muy sofisticada o muy simple dependiendo de cómo uno lo quiera ver.
este telescopio, este sensor que les proponíamos construir, era simplemente una antena, un alambre, ¿sí? Colgado como una cuerda de tender entre dos soportes, entre dos palos, ¿sí? Y conectado a un decodificador que permitía recoger esas señales y procesarlas y pues saber de qué señales estábamos hablando. Pues le propusimos a los estudiantes que hicieran eso y uno de los grandes problemas que tuvieron fue que no sabían cómo hacer que realmente el alambre que tenía que ir entre los dos postes se mantuviera, es decir, dónde tenían que poner los postes, efectivamente, dónde había que clavar los postes, de qué material tenía que ser los postes para que no se doblaran pero fueran suficientemente livianos, de qué material era el alambre, cómo hacer para que el alambre estuviera tenso, o sea, esas cosas sencillas que en matemáticas las reducimos a pintar dos palitos verticales y un palito horizontal y decir, esta es la radioantena. Pero claro, cuando uno lo pinta, pues muy fácil, pero cuando uno lo quiere ubicar, cuando uno lo quiere poner, lo quiere volver funcional, pues aparecen una cantidad de problemas matemáticos. ¿Cuál es el ángulo en el que, o sea, debo poner tensores? ¿Cuál es el ángulo mejor para poner los tensores? ¿Sí? ¿Cuál es el diámetro de los palitos que debo poner para que no se doblen o no se quiebren? ¿De qué material es el palito? ¿Cuál es el módulo de resistencia de ese material? Ese tipo de problemas, que parece un problema sencillo, mejor dicho, de otra manera, tender una sábana en una cuerda, listo. Ese tipo de problemas generan una cantidad de problemas, sí, o sea, una cantidad o sea, un contexto problemático en el que hay múltiples problemas pequeños que el estudiante debe resolver. Y uno como profesor pues se puede enfocar en los problemas que le interesen según los objetos matemáticos que esté desarrollando en ese periodo, en ese conjunto de periodos. Ese es, por ejemplo, un contexto problemático. Aquí hay otra anécdota. Hace poco, y gracias a RTBC y a la buena gestión de Isaac y su gente, me han invitado a hacer unos programas de radio en Exploremos, una cadena de radio del medio, del grupo de medios de RTBC en Colombia. Y entonces me propusieron hacer el programa y les dije, bueno, entonces hagámoslo sobre números perfectos, abundantes y eficientes. No sé si ustedes saben qué es eso. Si no saben, ahí les dejo ese contexto problemático para que exploren. Pero yo no quería hablar, o sea, mi intención no era enseñarles números perfectos, abundantes y eficientes a los niños que escuchan el programa, sino que yo quería trabajar el concepto de divisores y de múltiplos, ¿sí? O sea, un conjunto coherente de objetos matemáticos, los divisores y los múltiplos, ¿sí? Pero el contexto problemático que yo les propuse era caracterizar los números perfectos, los números abundantes y los números deficientes. Entonces, hablando de esos números, tuvimos que introducir los conceptos de múltiplos y divisores y números primos, o sea, los conceptos típicos de teoría de números que uno tendría que enseñar en tercero o cuarto de primaria a los niños en un colegio. Pero yo no entré diciendo, hola niños, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy de los divisores. Los divisores son los números que, porque ellos no tenían ninguna necesidad ni ninguna pasión por querer saber qué eran los divisores. Pero cuando les dije, ¿saben? Hay unos números que se llaman perfectos. Y es que la perfección es, y empecé a hablarles y a meterlos dentro del contexto problemático, no solamente los niños, sino, y aquí viene la anécdota, el presentador y las personas del equipo técnico que está encargado de toda la parte de transmisión del programa, estaban súper enganchados con entender qué era eso, los números perfectos, y de paso entendieron lo que era importante para mí en ese caso, y era que entendieran qué es los divisores y los múltiplos de un número, y por supuesto los números primos, etc. ¿Sí? Ese es un contexto problemático interesante para empezar. Por ejemplo, le puedo decir a un estudiante por allá en séptimo, háganme un favor, mire estos datos, mire este conjunto de datos que salieron de una encuesta o lo que sea, y yo soy el presidente de la compañía, sí, y por favor, comuníqueme las características de ese conjunto de datos. ¿Sí? Cuénteme todo lo que usted pueda contarme de ese conjunto de datos de manera que yo le pueda entender. Yo no soy matemático, yo soy un gerente, un administrador, un economista, no sé. Comuníqueme lo que más pueda de esos datos en sus palabras. Claro,
las palabras del estudiante se van a quedar muy cortas porque no ha aprendido una serie de conceptos matemáticos y algoritmos matemáticos para procesar esos datos, pero es a partir de ese contexto problemático que podemos ir explorando y enseñar ahí toda la parte, por ejemplo, de medidas de posición o medidas de tendencia central o representación gráfica de datos o todo eso junto a partir de un buen contexto problemático. O, por ejemplo, le podemos decir a los estudiantes, oiga, necesito predecir el comportamiento de un fenómeno. Y, por ejemplo, el fenómeno sea el llenado de diferentes recipientes. Eso, por ejemplo, para cálculo, para derivadas. ¿Sí? Y le propongo llenar un jarrón cilíndrico, un jarrón en forma de ovoide, un jarrón en forma de cono, múltiples tipos de jarrones. Y antes de echarles agua, quiero que me prediga cómo cree que se va a llenar ese jarrón. Si va a acelerar su llenado al finalizar el proceso, o va a ser más lento cada vez, o va a ser constante. ¿Sí? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Sí? Y a partir de esa predicción, teniendo muy poco lenguaje para predecir eso y muy poco, digamos, background matemático para predecirlo, después yo puedo construir con él efectos de variación y llegar al concepto de derivada y después analizar eso por el concepto de derivada y que el estudiante entienda para qué podría servir el concepto de derivada en la vida. No solamente la derivada como tal, no el algoritmo, sino el concepto del cambio, de la pendiente de una función en un punto. ¿Sí? ¿Para qué tendría que servir eso? ¿Y cómo serviría eso en la vida sin necesidad de echarle cuentas, sino echándole concepto matemático? Aquí hay 4 ejemplos de pretextos y puede haber muchos, pero para los profesores en general, eso es un ciclo. Mientras uno más enseña basado en una secuencia de pretextos, entonces más aprende a matematizar su propia realidad y uno sale a vacaciones o va caminando por la calle o se monta al bus y uno va diciendo, oh, mira, ese sería un muy buen pretexto para enseñar tal cosa y uno va y le comenta a la compañera en el colegio, oye querida, imagínate que me monté al bus y pasa lo siguiente, deberías proponerle eso cuando estés enseñando tal cosa. ¿Sí? Y eso, armar comunidades en las que se compartan los pretextos puede ser otra buena idea para realmente hacer una secuencia que nos responda a la pregunta de hoy y si enseñamos matemáticas de otra manera que no sea simplemente del algoritmo al, entre comillas, problema. Bien. Ahora voy a hacer un cambiecito aquí. Les voy a mostrar esto. En un segundito. ¿Cómo era? Esta. Regálame un segundo. Está cargando un archivo. Van a ver el intro de un programa de YouTube, si carga, por supuesto. Un programa de YouTube que hago quincenalmente y se llama Es Tiempo de Matemáticas, pero les voy a quedar debiendo el intro, parece, porque no quiso cargar el archivo. Entonces voy a mostrarles únicamente y lo malo es que ahora se quedó. Camila, ayúdame porque se quedó quieto. Te voy a quitar el rol y te lo voy a volver a asignar. Perfecto, gracias. Les cuento que esta mañana practicamos esto para que saliera bien y la ley de Murphy actúa en todos los contextos. Ya no tengo el rol. Ponme el rol, por favor, para poder compartir otra vez y ya. No, se queda congelado. En este momento, ¿qué están viendo? Camila. Te estamos viendo a ti. No estamos viendo la pantalla. Oh, no. Bueno, se quedó congelado el... Bueno, y yo quería mostrarles, ahorita lo intentamos. ¿Qué hago? Dime tú qué hago, porque no. ¿Me oyes en este momento? Sí, te estoy volviendo a dar el rol. No, pero es que no me aparece ni siquiera la aplicación, por alguna razón misteriosa. A ver, Cher, dame el rol otra vez y yo intento darle, y si no, pues dejamos Ya, así, a ver. ya tienes el rol. No, está bloqueada la parte de compartir. Bueno, no nos preocupemos por eso. En todo caso, hagámoslo como se haría en cualquier otro caso. Yo produzco y soy el presentador de un programa de YouTube
quincenal que está en el canal de YouTube de la Conrad Lorenz, que se llama Es Tiempo de Matemáticas. Entonces, si lo quieren buscar ahí, ese programa, si usted se pregunta, oiga, ¿yo de dónde saco contextos problemáticos? Pues ese programa es un programa que tiene varias secciones y varias de esas secciones pueden dar ideas para generar contextos problemáticos, para generar una secuencia didáctica como la que le propongo, que parta de ese contexto problemático, llegue a la construcción del objeto, luego a la comprensión del algoritmo, se implemente eso en situaciones problema y pueda generar autoeficacia en los estudiantes. Entonces, les propongo los contextos que les acabo de dar de ejemplo y les propongo Es Tiempo de Matemáticas para que ustedes puedan mirar otros contextos que les puedan servir. Listo, por mi parte, eso es lo que yo quería contarles hoy. Yo prefiero siempre hablar cortico y tener espacio para que ustedes me pregunten, porque en las preguntas hay más riqueza tal vez que en lo que uno dice inicialmente. Entonces, quedo abierto a las preguntas. Carlos, muchísimas gracias por esta conversación tan importante, tan linda el día de hoy. Creo que enseñar las matemáticas de una manera diferente nos pone a nosotros a pensar y a reflexionar sobre nuestro rol, no solamente como profesores, los docentes y los directivos docentes, sino también como ciudadanos. Cómo enseñamos y cómo aprendemos las matemáticas de una manera diferente. Y ese es el reto que nosotros los profesores de matemáticas tenemos. Y pues la invitación siempre a los colegas es entender que las matemáticas van más allá de los algoritmos, van más allá de unos ejercicios, van más allá del ax al cuadrado más bx más c, sino que empiezan a tener un sentido y un significado en los contextos. Aquí tenemos varias preguntas que nos están haciendo. Nos están haciendo la profesora Flor Esperanza Gómez nos hace una pregunta que es muy válida, muy interesante. Ella es docente de matemáticas y de primaria y en secundaria y ella comenta, lo básico es esencial, pero masificar esta área a partir de sexto desmotiva, ya que los talentos e intereses son diferentes. ¿Qué hacer para potenciar niños y no masificar la matemática en secundaria? Bien, esa es una muy buena pregunta que se puede solucionar bien a través de esto que hay aquí. Miren, yo en mi doctorado yo estoy haciendo justamente una tesis preocupado por ese problema y el concepto base de esa tesis se llama educación adaptativa, es decir, cómo adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje a las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Eso es un campo muy amplio y muy duro de hacer, pero desde esa secuencia didáctica uno podría hacer algunos pinitos en eso. ¿Cómo? ¿Qué tal, profe, si no ponemos un solo contexto problemático? Sino, por ejemplo, tenemos unos que les gusta construir, entonces les ponemos un contexto problemático asociado a la construcción, o sea, como a la parte de ingenierías, como eso. Pero hay otros que les gusta más el arte, entonces les ponemos un contexto problemático que involucre el objeto matemático o el conjunto de objetos matemáticos que yo quiero desarrollar, pero relacionado con el arte. Y otros les pongo algo más como con contexto, con lectura, o sea, poner 2 o 3 contextos matemáticos. Es imposible, casi imposible, pegarle al gusto de cada persona. O sea, eso, mejor dicho, los que viven aquí en Bogotá, ni Crepes and Waffles, que tiene esa carta tan grande, le pega al gusto de tanta gente, ¿sí? O sea, tenemos gustos muy específicos. Sin embargo, eh, vale la pena pensar que uno podría poner contextos problemáticos diferenciados para grupitos de personas. Poner dos o tres contextos problemáticos que le permitan a la gente identificarse con lo que está pasando ahí. Miren, la gente no se identifica con las matemáticas, se identifica con los contextos de aplicación de las matemáticas. ¿Sí? Nadie se identifica con la ecuación cuadrática, nadie dice, pues no, nadie no, pero nadie dice como, ay, no es que la ecuación cuadrática, yo sueño con resolverla. No, pero sí se identifica con el hecho de, venga, la ecuación cuadrática puesta en el arte, o la ecuación cuadrática puesta en la ingeniería, o la ecuación cuadrática puesta en los deportes. Sí, ese tipo de cosas son las que podrían ayudar. Isaac.
No te escuchamos. Vale, muchísimas gracias. Sí, en efecto, es darle el sentido, sí, muy referido al meme, otro día más sin saber para qué sirve la x al cuadrado más bx más c. Tal cual, Eh, sí, tal cual. Creo que a nosotros sí nos sirve porque, o a los estudiantes, a los maestros en formación también les sirve cuando les sale por ahí alguna clase particular. Lena Barros nos pregunta, ¿cuándo se debe hacer la inmersión del lenguaje matemático en la escuela? Eh, el nivel de complejidad está ligado al desarrollo biológico. ¿Cómo saber cuándo abordar el lenguaje matemático? Excelente pregunta. Y es uno de los principios fundamentales de matemáticas para la vida. Y de hecho de la enseñanza de matemática. El lenguaje matemático hay que abordarlo desde el momento en el que el niño dice mío. Les cuento. Mío es la primera palabra matemática que un niño dice por allá más o menos a los 2 años, porque ahí ya empieza a tener noción de propiedad. Y cuando tiene noción de propiedad, tiene la necesidad de cuantificar. ¿Sí? Cuando él sabe que 2 pelotas son suyas y dice mías, entonces dice, yo ya sé que tengo 2 pelotas. No dice el 2 todavía, ¿sí? No dice el 2, pero ya sabe que esas 2 cosas son suyas y es capaz de tener en la cabeza el número 2, si no el grafo del número 2, sino el número 2, para cuando le dicen, trae tus pelotas, él va y encuentra una y se queda buscando la otra. O sea, no es como, ya encontré esta. No, dice, espere, yo tengo 2 pelotas. Tengo que ir a buscar la otra porque en alguna parte está y me dijeron que trajera las pelotas. Entonces, el lenguaje matemático se debe empezar allá. O sea, no hay que tener el tabú de, no, es que yo no le puedo decir al niño, no sé, la palabra agrupación cuando cuando tiene 3 años, al final de los 3 años, y estoy trabajando con asignaciones y agrupación, entonces no le puedo decir agrupa en ternas. No, claro que sí le puedo hablar porque el lenguaje se construye en la medida en que se piensa. ¿Sí? La forma como los seres humanos tenemos de pensar es a través del lenguaje. ¿Sí? Ya lo decía Wittgenstein, Vygotsky. Y entonces hay que empezar con el lenguaje matemático desde el primer momento. No hay que hacer eufemismos. Y los profesores tenemos muchos eufemismos relacionados con la manipulación. Por ejemplo, en una operación decimos, entonces cogemos este número y lo ponemos aquí. Y luego cogemos este y lo ponemos al lado. Esos eufemismos de manipulación no son correctos, porque realmente uno no está cogiendo el número y poniéndolo al lado, sino que uno lo que está haciendo es agrupando el número, desagrupando el número, sumando. Es decir, hay que hablar con el lenguaje correcto para que las personas piensen de manera correcta. Vale, Carlos. Y eso también entonces nos permite un poco abordar el tema de la resolución de problemas. Fijémonos que desde los lineamientos y los estándares hablamos, la resolución de problemas es involucrar a los niños y a las niñas en esas situaciones que permitan vincularse con las matemáticas. El profesor Juan Carlos nos pregunta en qué considera que es más eficiente esta secuencia didáctica, la que su merced nos presenta en la sesión de hoy, sobre las didácticas que plantea el método de Singapur, donde también se inicia desde la resolución de problemas. Sí, claramente lo que yo decía al iniciar, esta secuencia didáctica no es exclusiva mía ni de matemáticas para la vida. Hay muchos enfoques pedagógicos en educación matemática que trabajan con secuencias como estas, porque se han dado cuenta de lo mismo que me he dado cuenta yo y mucha gente, y es que tenemos que entrar por la motivación, tenemos que lograr armar contextos problemáticos que tengan eh, grupos de objetos matemáticos. O sea, eso ya se ha dado cuenta mucha gente. Entonces, Singapur es una de esos enfoques que trabaja desde ahí. Más aún, Singapur también trabaja algo que ya decía Brunner hace mucho rato antes de Singapur, y es que hay que hacer cambios de representación desde lo concreto al abstracto, ¿sí? Para que el estudiante genere comprensión de los objetos y no simplemente repetición de los algoritmos. Es decir, que si yo quiero enseñarle a alguien qué es el promedio, no puedo llegar y decirle, mire, el promedio es la suma de los valores dividido el número de valores, que es así como enseñamos promedio en muchas partes. ¿Sí? Yo he recorrido muchos colegios en ese país y en otros, y la forma como se enseña es desde la fórmula. ¿Sí? Sino decirle, venga,
imagínese usted, veamos un contexto concreto, imagínese usted una regla en la que ponemos el dedo, en una regla de 30 centímetros, ponemos el dedo en el centímetro 15 y la regla se estabiliza. Si ponemos un pedacito de plastilina en el centímetro 30, la regla se cae. ¿De qué tamaño sería la plastilina que tenemos que poner en el centímetro 12 para que equilibre lo que está en ese? O sea, poner un contexto así implica poner un contexto concreto y a partir de esa concreción ir pasando luego, como dice Singapur, a lo pictórico y luego a lo abstracto. De hecho, el principio CPA, concreto, pictórico, abstracto, que Singapur promulga como uno de sus centros, lo dijo Brunner en 1964 cuando dijo que necesitábamos ir cambiando de representaciones de la más concreta a la más abstracta. Y es otro principio que también sigue matemáticas para la vida. Es decir, esto no, yo no me estoy inventando el agua tibia. Es decir, esto existe. Lo importante no es que exista, lo importante es, lo estamos haciendo. Nos hemos formado para eso, queremos hacerlo, queremos buscar los contextos problemáticos y ponernos a trabajar en ellos. Esa es la idea. La idea es que de lo que aprendamos, pues lo pongamos a producir. Totalmente de acuerdo, Carlos. Que va en sintonía con lo que nos están comentando los referentes de calidad, ¿no? Los referentes de calidad y el currículo en Colombia no habla de contenidos, no habla de que se tenga que enseñar un determinado contenido en un determinado grado, en un determinado bimestre, sino que los establecimientos educativos en el marco de su autonomía institucional, en el marco de esos referentes de calidad, van proponiendo una serie de situaciones, se van proponiendo una serie de estrategias que van fomentando el desarrollo de unas competencias, un saber saber, un saber hacer, un saber ser, y ese saber integral, pues nos implica llegar a unos contenidos. El contenido es el elemento con el cual finalmente se desarrolla la competencia, pero no es lo más importante, es cómo involucrar a los niños y a las niñas con un sentido para la vida, aprendizajes con sentido y significado que permitan darle una utilidad a las matemáticas, que le permitan generar unas interpretaciones, un pensamiento crítico, un pensamiento analítico en nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Juan Carlos también nos dice, bueno, importante, dentro de esos pretextos es válido consultar los intereses de los estudiantes sobre lo que quieren aprender a resolver. Sí, claro. Hay una falacia, pues hay un peligro y es preguntarle a un estudiante qué quiere aprender. No, es que no es que quiera aprender. Yo sé que quiero enseñarle porque tengo un currículo. O sea, en teoría, si estoy en un currículo predeterminado como tienen la mayoría de colegios en Colombia, pues entonces yo ya sé qué quiero enseñarle. Yo quiero enseñarle los conceptos de teoría de números, ¿sí? Quiero enseñarle a calcular el máximo común divisor, quiero enseñarle, y también quiero enseñarle a que sea capaz de formular estrategias, quiero que sea capaz de desarrollar estrategias. O sea, yo tengo las enseñanzas claras. Ahora, lo que me tengo que preguntar es, ¿qué pretexto le gustaría más a mi estudiante? Preguntarles a ellos sobre el pretexto es difícil, pero un buen profesor, así como un buen papá, es capaz de leer los gustos de sus estudiantes y de sus hijos. Es decir, uno como que lo va viendo, estos les gusta el arte. Como esta hace mucho deporte, le gusta el deporte. A esta le gusta cantar, entonces vamos como por ese lado. Y uno intenta como coger esos. Si tiene esa percepción, si no, por lo menos proponer contextos que no sean la matemática por la matemática. Por la respuesta. Por ejemplo, ¿por qué vamos a aprender esto? Porque si no lo aprende, no pasa noveno. Porque si no lo aprende, no se gradúa. No, pues es que esa no es la lógica. Pero ¿por qué vamos a aprender esto? Porque mire, con esto podemos resolver ese tipo de cosas. Pero no es ponerle lo que queremos resolver al final del proceso, sino ponerle eso que queremos resolver como pretexto, ¿sí? Como gancho inicial que permita trabajar sobre eso y desarrollar los conceptos y los algoritmos sobre ese pretexto. Entonces, uno podría leer a los estudiantes si tiene tanta sensibilidad. Podría preguntarles, pero vale la pena preguntar en general, no preguntar para el objeto matemático, sino ¿qué le gusta a usted en la vida? Cuéntenme. Hagan un ensayo, hagan un escrito y cuéntenme lo que más les gusta a ustedes hacer en la vida y lo que menos les gusta hacer. Con un escrito así, uno ya va perfilando su gente. Mira, Carlos, que es involucrar a los niños y a las niñas en esos pretextos. Y aquí vienen tres preguntas de Maribel Cano, de Marta Estela Marín. Las voy a leer precisamente en el orden porque incluso por ahí hay respuestas. Marta Estela pregunta para el grado escolar
cómo se puede trabajar la matemática. Pero María Eugenia nos hace esta pregunta y esta afirmación que es muy interesante y es, ¿ha experimentado con pretextos que incluyan retos a partir de la actividad física? Ella nos dice, la base del aprendizaje es el movimiento y su inclusión en el aprendizaje de las matemáticas tiene mucha evidencia científica. Desde la fisioterapia se ha trabajado al respecto. Bienvenido el trabajo interdisciplinar. Sí, claro. Y finalmente, la Maribel nos dice, el contexto matemático es lo mismo que aprendizaje basado en retos. Yo creo que ahí están entrelazadas las preguntas porque los retos nos pueden generar unos contextos matemáticos y de repente estos pueden servir para el grado escolar, para el grado de preescolar. Pero Carlos, profundízanos un poco más en estos temas. Sí, el aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, son todos enfoques que beben de esta lógica de proponer primero un contexto problemático a los estudiantes con el fin de llegar ahora. Tienen ciertas diferencias. En el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, son los estudiantes los que provocan, los que producen el reto y los que tienen la idea. Hay ciertas diferencias. Aquí lo que yo propongo es que es difícil que los estudiantes propongan un contexto de un objeto matemático que no conocen, entonces por eso una labor del profesor es buscar esos contextos problemáticos. Ahora, por otra parte, experimentar con contextos problemáticos basados en el movimiento y la actividad motora es muy interesante. Por ejemplo, enseñamos, por allá en tercero de primaria, tercero o cuarto, enseñamos las transformaciones rígidas, la traslación, la rotación, la reflexión, y lo enseñamos desde un papel. La mayoría de gente que enseña eso lo enseña desde un papel y con un plano cartesiano pintado ahí en un papel, ¿sí? ¿Qué tal si no lo hacemos así? ¿Qué tal si lo hacemos en el patio del colegio y lo hacemos poniéndonos de pie y los estudiantes son, con una, o sea, si el contexto problemático es generar una coreografía, donde, por ejemplo, tenemos que formar la inicial del colegio, supongamos que el colegio se llama Fidelia Rodríguez, entonces la F, tenemos que formar la F, pero la F se debe mover a diferentes partes del patio del colegio sin deformarse, para hacer tal cosa, para generar tal efecto. ¿Cómo haríamos eso? ¿Dónde tendríamos que poner a cada persona que se conforma la F para que se pudieran hacer eso? Eso ya es un contexto problemático en una actividad de carácter motriz y que después hay que volverlo abstracto, por supuesto. Hay que llegar y decir, bueno, pero necesitamos darle estos planos a alguien para que lo siga, porque no le podemos contar esto de viva voz. Entonces, escriban esto, hagan un plano cartesiano y escriban esto en un papel y muéstrenme cómo podemos hacer un librito en el que guardemos las coreografías del colegio. Ahí tienen una situación problemática interesante para desarrollar todas las transformaciones rígidas de todo el año si ustedes quieren hacerlo con eso. Bien, Carlos, hay bastantes preguntas, de pronto por el tiempo no vamos a alcanzar a responder a todas, igual van a seguir saliendo, pero nos hacen una muy importante y es cómo asumir como padres de familia las tareas y trabajos de matemáticas desde la virtualidad, básicamente a partir de las guías. La manera como se involucran los padres de familia es muy importante ahí, en esta forma también de enseñar las matemáticas. Sí, mire, en Matemáticas para la Vida, yo le hago charlas con los padres de familia porque me parece que el colegio debe formar no solamente a los estudiantes, sino que si quiere hacer una buena formación, debe formar, no informar, debe formar a los padres de familia para que realmente puedan ellos ser unos motores y no unos lastres del proceso educativo de sus hijos, ¿sí? Y en esa formación yo les digo, miren, tal vez la acción más importante que un padre de familia puede hacer en torno a las matemáticas, pero lo podríamos extrapolar en torno a la educación completa, pero hablemos en torno a las matemáticas, con su hijo e hija de cualquier edad de la etapa escolar, es preguntar. Miren, papás, no se pongan de superpapás a enseñar. ¿Sí? Por más profesores de matemáticas que sean, no lo hagan, porque ustedes mismos no quisieran que lo hicieran con sus estudiantes. Y llega el niño al colegio, es que mi mamá dice que esto se hace de esa manera. Entonces el profesor se mete en un lío porque ya no sabe qué hacer con ese estudiante que está haciéndolo. Intenten no enseñarles, pero intenten preguntarles e intenten escuchar genuinamente las respuestas y contrapreguntar. O sea,
intenten generar diálogos con base en preguntas y respuestas que realmente hagan que el estudiante genere pensamiento. Preguntas como, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿y cómo haces eso que estás haciendo? Bueno, oye, ¿y si aquí cambiáramos este número por este, se podría hacer también igual? Y con buenas preguntas, el papá es mucho más pertinente para la educación de sus hijos que intentando enseñar lo que el colegio está encargado de enseñar. Carlos, bueno, nos hacen unas preguntas que son más para el equipo del ministerio, pero las voy a saltar y quizás las voy a dejar un poquito para el final. Nos hace Zulay, nos hace una pregunta. ¿La construcción es del gusto de los jóvenes? Isaac, se cortó esa última parte. Se demuestra con el juego, señor Carlos. Espérate, que es que se cortó y no entendí lo que me dijiste. ¿Qué dijiste? Ella pregunta, Zulay pregunta que la construcción es del gusto de los jóvenes y eso se demuestra con el juego Minecraft. Sí. ¿Qué piensa usted de eso? De usar ese tipo de juegos, por ejemplo. Maravilloso, maravilloso. O sea, ponerle en Minecraft a los estudiantes que construyan algo o que encuentren algo o que resuelvan un problema basado en Minecraft y que con eso genere pensamiento matemático. Ojo, no ecuaciones, es que lo que quiero decir es que los contextos problemáticos no son para resolver con ecuaciones y con números, sino con el pensamiento. O sea, si yo le pongo a un estudiante que resuelva, por ejemplo, hágame un favor y para cálculo, por ejemplo, construya una figura que tenga necesitamos construir una figura con la menor cantidad de cuadritos posibles, pero que involucre el mayor volumen posible. Necesitamos envolver un volumen para guardar este candelabro que nos encontramos, pero tiene que tener la menor superficie posible. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí ya se hace un problema de optimización, que es un problema de cálculo diferencial en 11, y ya con eso puedes trabajar Minecraft. Ahora, conozco, porque tengo un hijo que le encantó Minecraft, pero tuve una hija, o sea, la hija de mi ex esposa, que odia Minecraft, y entonces, pues, no todo el mundo le gustaría eso, ¿sí? Entonces, como decían ahorita, hay que buscarle la comba al palo, hay que buscarle cuál es el interés de la gente. Bien, nos hacen varias preguntas. Leonel Manrique nos hace esta pregunta que es muy similar a la que hacen varios colegas, en particular Vanessa Contreras, estudiante de licenciatura en matemáticas. Muy coherente y pertinente los temas desarrollados. Totalmente de acuerdo con el doctor Díez, pero en Colombia existe una prueba estandarizada en el área y el área de matemáticas es una de las más afectadas. ¿Cómo podemos desarrollar una estrategia para elevar los resultados? Esto que les estoy diciendo es una estrategia para mejorar los resultados. Sí, lo que no es una estrategia para mejorar los resultados es cogerlos 2 meses antes de la prueba a meterles no, lo malo es que sí es una estrategia para elevar los resultados. O sea, usted los puede coger 2 meses antes de la prueba y meterlos en matemáticas para que resuelvan muchos problemas liberados por el ICFES e inventados por la cantidad de empresas de preparación de ICFES que hay. Y los estudiantes algo subirán sus resultados. Pero es que ese no es el asunto, ¿sí? O sea, el asunto es que los estudiantes aprendan a pensar con las matemáticas, de paso aprendan matemáticas y por esa razón obtengan unos buenos resultados. Y no preparar ficticiamente a los estudiantes para que obtengan unos resultados mediocres, porque tampoco es que sean muy altos, mediocres, y que todo el mundo quede contento, todo el mundo significa estudiantes y padres de familia y puedan pasar a una universidad a replicar el esquema. No. O sea, la idea es que puedan realmente trabajar desde la comprensión, desde la motivación durante el colegio, para que los resultados en la prueba sean un resultado natural del proceso y no un resultado artificial de, entre comillas, estrategias de preparación para la prueba. En efecto, Carlos, nosotros en Colombia, y aquí aclarándole varias preguntas que están haciendo, por ejemplo, de los contenidos, nosotros hacemos una invitación a los profesores, a las personas que están asistiendo,
que en efecto miremos los estándares y los lineamientos, que son los referentes de calidad. Nosotros ahí no tenemos ningún contenido que sea obligatorio, porque eso iría en contra de lo que la misma Ley General de Educación dice. Son los establecimientos educativos quienes plantean los planes de área. Nosotros como ministerio no exigimos contenidos, pues proponemos el desarrollo de unas competencias específicas en matemáticas. Y esas competencias, al abordarle, al permitirle al estudiante interpretar, comunicar, analizar, finalmente la prueba estandarizada va a tener consecuencia de, en la prueba estandarizada hay opciones de poder responder la pregunta a partir de un análisis, a partir de un aprendizaje con sentido y significado, que tiene que va ligado a eso, es finalmente dar el sentido y significado al aprendizaje de las matemáticas. Consecuencia de eso, pues uno va a aprender unas fórmulas. Te interrumpí, Carlos. No, yo te estaba interrumpiendo, pero bueno, de hecho, en mi presentación vieron que yo he asesorado al ICFES en la construcción de los marcos y de las preguntas de las pruebas, y uno digamos, se maravilla con que tengan tan poco contenido matemático. Es decir, lo que hay que hacer bien para poder resolver una prueba en matemáticas, pues no solamente en matemáticas, en general en las áreas, en una prueba saber es saber pensar, es decir, saber leer bien, saber analizar, saber clasificar, saber diferenciar, tener una buena comprensión de lectura, porque las pruebas tienen bajo contenido de los objetos, tienen mucho contenido de los procesos de pensamiento, que es muy coherente con lo que realmente se tiene que enseñar. Vale, Carlos, y la última, porque ya estamos sobre el tiempo. Nos estaban haciendo, Diego Fernando nos pregunta, ¿se puede vincular esta secuencia didáctica matemáticas para la vida por medio de guías pedagógicas metacognitivas? Esa palabra me encanta porque desde hace unos más o menos 15 años yo investigo en metacognición, ¿sí? E investigo cómo la metacognición es fundamental para el proceso de aprendizaje. De hecho, Matemáticas para la Vida tiene muchísimo de metacognición, y esas preguntas que yo les dije ahorita que los papás debían hacer, esa pregunta de ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Son preguntas metacognitivas, no son preguntas cognitivas, son preguntas metacognitivas. Entonces, la respuesta corta es sí, en efecto, la metacognición es muy importante para el desarrollo del proceso de pensamiento, de los procesos de pensamiento matemático. ¿Sí? Les hago, solamente como para que los que quieran leer un poquito más de eso, pueden buscar en internet Matemáticas para la Vida, así, pero separado por guiones. Matemáticas, guión, para, guión, así. Matemáticas para la Vida con guiones, .blog. blog. Este es un blogcito que muy humildemente escribo para reflejar ideas que les pueden servir de pronto en sus aulas de clase. Vale, Carlos. Nos hacen otra. Su merced de pronto podría darnos un ejemplo de cómo aplicar cada componente de la estructura de la propuesta didáctica para estudiantes de primaria. Sí, eso lo pueden ver también en el blog, pero, por ejemplo, les decía ahorita, queremos enseñar teoría de números. Entonces, hablemosles de, niños, ¿saben que hay unos números que llaman perfectos? Y saben que hay otros que se llaman abundantes y otros que se llaman deficientes, ¿sí? Ese, como les digo, lo hicimos en un programa de radio de Exploremos. Y entonces, a partir de eso les digo, pero los perfectos son números cuya suma de divisores propios es igual al número. Y los niños se van a quedar como, ¿what? ¿Qué estás diciendo? Ah, claro, es que no sabemos qué son divisores. Entonces, miren, es que imagínense que los divisores son, y ya los niños ahí están pendientes de qué son los divisores porque es que están intentando entender qué son los números perfectos que me acaban de hablar. Entonces, los divisores son números que Entonces, miren, por ejemplo, el 6. El 6 es un número perfecto. A ver, Camila, dime los divisores del 6. A ver, Isaac, dime los divisores del 28. Entonces, uno con base en eso va sacando. Mire, pero les voy a enseñar a hacer una forma de sacar divisores de manera más fácil. Entonces, uno les enseña a descomponer en divisores primos, en factores primos. Pero es que miren que esos factores no son cualquiera. Y a partir de, o sea, es como ir hilando, es como ir tejiendo. A partir del contexto problemático, enseñar la construcción de los objetos, el objeto ahí es divisor, múltiplo y primo, luego enseñar el algoritmo, que es la descomposición en factores primos,
y a partir de eso proponerle problemas. Ah, por favor, crea otros números que también dependan de los divisores, pero créalos tú. Tú tienes que crear tus propios números y nos tienes que explicar cómo fue que creaste esos números. Y ahí hay una secuencia didáctica cíclica completa con base en lo que estoy diciendo. Vale, Carlos. No sé, Carlos, bueno, hay muchísimas más preguntas, pero sabemos que tu tiempo es limitado, así que tú nos dirás si seguimos con preguntas o buscamos otro espacio para continuar charlando, porque El único impedimento en este momento es que se cansen de escucharme. ¿Listo? O sea, yo tengo porque tiempo en por este interno momento. me están diciendo si podemos seguir hasta las 11. No tengo ningún problema. Vale, listo. Entonces, pues sigamos porque está muy interesante el diálogo y podemos generar ahí estrategias para poder seguir conversando y creciendo. Araceli nos está preguntando cuáles son las principales competencias a desarrollar en el área de matemáticas. Bien, entonces, mira, hay un marco interesante y es, en primer lugar, bueno, citémonos en el marco, lo que queremos desarrollar y lo que está escrito en la regulación nacional sobre educación matemática es que queremos desarrollar procesos de pensamiento. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cuáles son los procesos de pensamiento? Pues hay procesos de pensamiento de dos clases grandes. Procesos de pensamiento transversales, ¿sí? O generales, y procesos de pensamiento específicos. ¿Listo? Dentro de los procesos de pensamiento específico están los procesos de pensamiento matemático. Los más importantes, y lo proponen los lineamientos en los procesos de pensamiento específicos matemáticos, son la modelación, ¿sí? La formulación de estrategias o la formulación, el desarrollo de esas estrategias y la comunicación matemática. Todo eso metido dentro del gran proceso de solución de problemas. ¿Listo? Eso es lo específico de las matemáticas, digamos, asociado a la solución de problemas. Pero también hay cosas específicas, procesos de pensamiento específicos de las matemáticas como la reversibilidad. En matemáticas es un área donde si tú haces una suma y después haces una resta y reviertes el resultado que creó la suma. La famosa prueba de la resta, por ejemplo, o la prueba de la división, es generar el proceso de reversibilidad. Por ejemplo, la secuenciación. Matemáticas es un área privilegiada para generar procesos de seriación, de secuenciación, ¿sí? Pero aparte de esos procesos específicos, también hay procesos de pensamiento generales que vale la pena desarrollar con matemáticas. Por ejemplo, la clasificación. Por ejemplo, enseñamos a un niño qué es un triángulo, qué es un cuadrado, y se lo enseñamos diciendo, este es un triángulo. Eso no es enseñarles que eso es un triángulo. Eso es darles un ejemplo de triángulo, ¿sí? Pero si nosotros, por ejemplo, proponemos una situación, un problema, un contexto problemático en el que regamos por todo el salón muchas figuras de múltiples formas y les decimos, ay, háganme el favor, organícenme esas figuras, y esas figuras tienen texturas, colores, tamaños, formas diferentes, ¿sí? Entonces, háganme el favor, organicen esas figuras que se me cayeron ayer y se me regaron todas, y estoy con niños de preescolar, transición, ¿sí? Los niños pueden organizarlas por colores y me parece bien y están clasificando, o sea, están desarrollando procesos de pensamiento. Y uno les dice, sí, pero es que yo creo que por colores no estaban organizadas de otra forma, pero yo no me acuerdo cómo. ¿Me ayudan de otra forma? Entonces la hacen por tamaños. Ay, maravilloso, pero creo que tampoco estaban por esa forma, me ayudan de otra forma. Hasta que de tanto organizarlas van convergiendo a la forma que tú quieres, que es, por ejemplo, organizarlas por triángulos, sí. Y en ese sentido logran que caracterizar, ah, qué bueno que lo organizaste así. Cuéntame, ¿cómo fue la forma en que lo organizaste? Es que mira, todos estos tienen tres rayitas, profe. Ah, 3 rayitas y ahí viene el lenguaje matemático. 3 lados, se les dice lados. Entonces esos tienen 3 lados y estos, y ya, y ese contexto problemático te permitió trabajar eso. Entonces, ahí les dejo esa tarea. Una capacitación importante que un profesor o que un colegio debería lograr es que sus profesores reconozcan cuáles son los procesos de pensamiento que deben desarrollar. Porque es que si el mismo profesor no sabe cuáles son los procesos de pensamiento, pues no los puede poner en su currículo.
y por lo tanto entonces no los va a desarrollar. Importantísimo, importantísimo ahí, y es, bueno, ¿cómo podemos enseñarle a los docentes o cómo motivar a los docentes, cómo enrolar? Yasmín nos dice así textualmente, ¿cómo enrolar a los profesores en este tipo de enseñanza por pretexto? Una muy buena forma es armar una comunidad ad hoc de aprendizaje en el colegio. Por ejemplo, Astrid, si tú ya te enrolaste, como dices tú, si tú ya estás interesada y tú tienes un par de amigas y un amigo chéveres ahí en el colegio, les dices, oiga, vengan, hombre, ¿por qué no nos ponemos y trabajamos todos los viernes una horita? Nos juntamos y puede ser inclusive por chat o por teléfono y nos sentamos y pensamos, cogemos uno de los logros del colegio y le buscamos la comba al palo y buscamos unos pretextos problemáticos con respecto a eso y diseñamos una secuencia didáctica. Y ya esa reunión de 3, 4, 5 amigos interesados causa una diferencia gigante, no solamente en esos 4 o 5 amigos interesados, sino en sus estudiantes y en el colegio para el cual trabajan. Esa es una forma sencilla, práctica, que se puede trabajar. Comunidades de aprendizaje. Isaac, Isaac, no te escucho. Creo que se quedó sin... ¿Sin audio? Ah, sin Ujú. internet. Ahí está otra vez, ahí apareció la fotico. Hola Isaac, Hola, estás sin Carlos, tuve un audio. problema de un bajón de luz, pero No bueno, te preocupes. ya estamos aquí nuevamente. Eh, Ujú. eh, los profesores siguen preguntando, están muy interesados, están diciendo que muchísimas gracias por la conversación, que está muy interesante. Eh, em, y hay una pregunta que también, ya de pronto ya la habíamos abordado en un momento, pero de pronto quieren profundizar, Liliana, y es cómo motivar a los estudiantes de preescolar y los primeros años de primaria y a la vez motivar a los padres en esta didáctica para que la vean como un aprendizaje y no como un juego. Es una dicotomía muy importante porque es los niños y las niñas de primera infancia, de preescolar y los primeros años de primaria, pues una de las actividades rectoras es el juego. Y cómo Ujú. hacer caer en cuenta, y desde la pedagogía y desde la didáctica insistimos en que los niños y las niñas aprendan a través del juego. Nuestras Ujú. colegas de primera infancia siempre nos insisten el juego fundamental, pero aquí Liliana nos hace una pregunta y es esa dicotomía para que los padres de la familia no lo vean como un juego, sino como un aprendizaje. Sí, de hecho, el juego es una de las actividades rectoras, pero no solamente el juego, el arte, ¿sí? O sea, las relaciones con nosotros. Y yo no sé, estoy pensando por qué los niños no podrían ver las matemáticas como un juego y aprenderlas como un juego y no pensar que están aprendiendo matemáticas, ¿sí? O sea, no, yo no satanizaría el juego y no les diría, ojo, pero esto no es un juego, esto es aprendizaje matemático. No, yo no lo diría. O sea, yo creería que vale la pena que los niños, inclusive hasta cierta edad bastante grande, piensen que la matemática es un juego. De hecho, hay matemáticos grandes, matemáticos, que hablan de la matemática como un juego, o sea, que dicen que la piensan como un juego. Entonces, yo no sé, no estoy tan de acuerdo con decirles que no es un juego. Pero ahora, yo escribí en 2012 un libro que lo pueden buscar por ahí y si no me pueden escribir un correo, yo no sé si ustedes van a compartir mi correo electrónico por ahí, un libro que se llama El desarrollo del pensamiento matemático en la primera infancia, ¿sí? Y es un libro que tiene una serie de actividades interesantes que a partir de, no tanto el juego, sino el juego sí, pero la exploración con concretos permite que los estudiantes de preescolar desarrollen los procesos de pensamiento matemático en numérico, variacional, métrico y geométrico. Entonces, pues, si les puede servir, ese libro es gratuito, ese libro está por ahí en internet, pero también se los puedo mandar para que no tengan que ponerse a buscar, que a veces es difícil de encontrarlo. Eso, yo insisto, no creo que no se le deba decir a un niño que matemáticas es un juego. De hecho, jugando, o sea, creyendo que es un juego, eh, pueden entender matemáticas de manera interesante. Decía San Ignacio de Loyola, hay que entrar con la de ellos para salirse con la de uno. Entonces, si lo que quieren es jugar, pues juguemos. Y con eso Pero, aprenden matemáticas.
No, totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Además, yo como profesor de matemáticas, además como amante de las matemáticas, sigo creyendo que son un juego. Eh, pero la profe nos dice es cómo hacerle caer en cuenta a los padres de familia que no son un juego y que están aprendiendo. O sea, cómo entender, me pongo en la postura de la profe y es, los niños están jugando y se ve que están jugando. Y la preocupación de repente que sucede, porque a quienes hemos estado en el aula nos sucede cuando empezamos a tener unas actividades de juego donde empezamos a interrelacionar y de repente no estamos enseñando el algoritmo, no estamos enseñando que se aprendan las tablas de memoria, sino que se está haciendo una actividad. ¿Cómo hacerle caer en cuenta y cómo generar ese diálogo con los padres para que entiendan que es a través de ese juego que se está logrando el aprendizaje? Sí, lo que yo decía ahorita sigue siendo vigente y es no solamente informar a los padres los llamamos a reuniones a informarles cosas, pero ¿qué tal si lo llamamos a reuniones a formarlos? Yo he tenido mucha experiencia con eso y valoran mucho los padres la formación. Y normalmente cuando tienen esa formación, una frase que sale recurrentemente es, ay, si a mí me hubieran enseñado así, a mí me gustarían las matemáticas. Y entonces ahí ellos están reconociendo que a través de esas actividades lúdicas y de concretos y de pretextos problemáticos, los niños están aprendiendo. No solamente están yendo al colegio a jugar, sino que están aprendiendo. Entonces yo creo que vale la pena mostrarles a los papás qué pueden hacer sus hijos con base en esas actividades didácticas que estamos haciendo. No solamente qué hacen en el juego. Es que mire, su hijo juega muy bonito. No, es que su hijo ya es capaz de estimar. Yo me acuerdo, mi hijo, una vez íbamos caminando y encontró una reja y me dice, papá, esa reja mide como 2 metros de largo. Yo le pregunté, ¿por qué, Samuel? Me dice, porque yo mido como 1 metro y yo quepo como 2 veces en esa reja. Y eso es estimación. Y eso se lo estaban enseñando en el colegio, a través de juegos. Pero yo nunca dije, ¿cómo juegan de bonito en el colegio? Sino que dije, mire, mi hijo que tiene 5 años ya aprendió a estimar longitudes con base en los juegos que están haciendo en el colegio. Entonces yo creo que lo importante ahí es la formación a los padres de familia, no la información solamente. Y entonces ahí ellos están reconociendo que a través Jorge Ríos nos hace una reflexión, más que una pregunta, es una reflexión y nos dice, el alumno no lo ve como un juego, porque los profesores no lo vemos así. Insiste él en que el problema es la capacitación de los docentes desde los establecimientos, desde las secretarías, desde el MEN. Yo le agregaría quizás desde los programas de formación. Y Lucrecia nos hace también un comentario en Facebook que insiste en la capacitación a los docentes y a los padres de familia, porque porque a partir de situaciones y la lúdica somos juzgados de estar perdiendo el tiempo. Y es importante, fundamental, hacer caer en cuenta que las actividades formativas, cuando tienen una intencionalidad pedagógica y didáctica, pues no es perder el tiempo, aportan. Hay un concepto muy interesante con los profesores que me extraña que no haya salido en esta charla y es, sí, muy bonito lo que usted dice, Carlos, pero con los tiempos que tenemos tan reducidos, ¿cómo hacemos eso? Esa me sale, o sea, si me dieran siquiera 1.000 pesitos por cada vez que me preguntan esa vaina, yo estaba en las Islas Canarias bronceándome. Pero entonces, a ver, resulta que cuando uno trabaja con buenos pretextos y cuando los estudiantes generan buena comprensión, luego se aprende mucho más rápido. Al principio es lento, pero luego se aprende mucho más rápido. O sea, el proceso se dinamiza de manera más rápida que cuando a uno le toca empezar cada periodo repasando lo que era el periodo anterior porque no se acuerdan de nada de lo que uno les dijo antes. Entonces, si quieren invertir tiempos, inviertan tiempos en construir y no en tiempos en repasar. Es mucho mejor. Es fundamental. De todas maneras, es importante esa concientización a los padres de familia de qué tipo de actividades están dándose. Luz Ángela Riasgo nos dice, ella en su caso hizo una reunión con los padres para explicar la metodología y eso ayudó muchísimo. De repente también es involucrar a los padres de familia. La escuela ha cambiado. O bueno, la escuela debe cambiar, la escuela debe transformarse y no puede ser la misma
que tuvimos nosotros en los años 80 o la que tuvieron nuestros padres en los años 60 o 70, sino que es esa transformación y es también la transformación del quehacer docente, que de alguna otra manera, pues la pandemia nos puso ahí. Y sí, en efecto, es el manejo de los tiempos, cómo es el tiempo y cómo es el diálogo entre nosotros los docentes para establecer esos pretextos de las matemáticas. Sí, tal cual. Sí, entonces es fundamental. Jorge Antonio Niño Ramírez nos pregunta qué sitios de internet nos aconseja para encontrar recursos que nos sirva para la enseñanza de las matemáticas online y offline. Yo le agregaría ahí al profe Bueno, José Antonio, de pronto qué sitios nos sirven a nosotros que sean pretexto, que también se nos conviertan en un pretexto para la enseñanza de las matemáticas. bien, yo o sea, con cierto rubor y pena voy a decirlo, pero solamente hasta el año pasado y gracias a la pandemia descubrí Colombia Aprende. ¿Listo? O sea, yo sabía que existía, pero nunca me había metido a esculcar y a ver qué hay. Y hay cosas fantásticas, fantásticas en los recursos que Colombia Aprende tiene para los profesores, pero fantásticas. O sea, se lo recomiendo, pero enormemente, pero enormemente. Listo. Ahora, menos curado, o sea, curado significa menos seleccionado, pues está YouTube. Hay muchas cosas. Pero lo que pasa es que ahí es muy, o sea, eso es un mar de cosas, eso es como decirle búscalo en el mundo, ¿sí? Ahí es difícil encontrar. Pero, por ejemplo, hay canales de YouTube que son muy interesantes, ¿sí? Canales, por ejemplo, como el canal de Sáenz de Cabezón, de Eduardo Sáenz de Cabezón, que se llama Derivando. O canales como un canal que se llama Mates Mike, Mates Mike con K. Les digo los que yo puedo recordar así rápidamente. Uno que ah, se llama, ay, eh, no les, algo como Euclides Euclides Tube, como YouTube, pero Euclides Tube, que es chévere. Pero sobre todo, profesores y profesoras, lo más importante es tener los ojos y los oídos despiertos. Es decir, ir por el mundo e ir diciendo, ay, mira la forma de ese árbol. Y si pensáramos en ese árbol como una secuencia y dijéramos que tiene una rama y luego tiene tres ramas y luego esa ramita tiene tres ramitas y luego esa tiene tres hojitas. O sea, si vemos el mundo con matemáticas, eso nos puede ayudar mucho. Y obviamente mi canal, pues el canal de mi universidad, la Conrad Lorenz, donde está el programa que les digo que se llama Es Tiempo de Matemáticas. Ahí pueden ver y pueden encontrar muchos contextos interesantes de cosas. Por supuesto, está, ahora que ya lo conozco, Exploremos, ¿sí? Está Profe en tu casa. Hay muchos vínculos para buscar cosas. No es sino ponerse a rastrear y sobre todo tener el interés. Es que el problema no es que no haya recursos, el problema es que no hay interés. En efecto, Carlos, nosotros tenemos en este momento, paralelo a este evento, está emitiéndose en señal institucional, en señal Colombia, el programa Profe en tu casa. El día de ayer, por ejemplo, tuvimos un programa que hablábamos entre fracciones y fractales. Sí. Y tenemos que no solamente temas de matemáticas, sino temas de otras áreas, de las diferentes áreas para los niños y niñas de básica primaria, para las familias, para secundaria, para media, para primera infancia. Digamos que es un recurso que tenemos disponible de lunes a viernes y que no se necesita la conectividad, sino se necesita es un televisor. Y lo mismo también, tú lo dijiste, el canal Exploremos. Canal Exploremos es la nueva propuesta de RTBC, la Embajada de Canadá y el Ministerio de Educación Nacional, donde estamos emitiendo a través de audio streaming en TDT una señal 24 horas para franjas también exclusivas para los diferentes grados de la trayectoria educativa. Ustedes lo pueden buscar en rtbcplay.co en vivo o a través de la TDT. Y aquí también viene un tema muy importante, profe. Nos lo habían hecho, esa pregunta quizás me la había saltado, pero por aquí volvió a salir el tema, esos pretextos para trabajar con niños con discapacidades. Hernán Ríos nos pregunta, ¿tiene sugerencias para trabajar los diferentes ritmos de aprendizajes
y las competencias frente a la diversidad de los estudiantes en la educación inclusiva? Ay, sí. Y digo, ay, porque eso es todo otro mundo gigante, ¿sí? De hecho, ese es el mundo gigante, porque todos, o sea, la inclusión no es solamente para niños con necesidades educativas especiales, la inclusión es para todo el mundo, ¿sí? Para todo el mundo. Ahí hay mucha tela que cortar. Yo, pues, he tenido acercamientos en eso, pero no soy experto, no soy experto en inclusión, ¿sí? He tenido acercamientos en matemáticas interesantes con respecto a eso, pero si quiero dejar como un mensaje importante aquí con respecto a la inclusión es, mire, si usted se dedica no a enseñar objetos matemáticos y algoritmos matemáticos, sino que usted se dedica a enseñar procesos de pensamiento, logra con estos niños que requieren inclusión cosas muy interesantes independientemente del objeto que está enseñando. Me explico. Si lo que queremos es enseñar a clasificar, pues lo podemos hacer con triángulos, lo podemos hacer con tipos de números o lo podemos hacer con variable compleja, ¿sí? Pero pues usted no necesita meterse con variable compleja, usted lo puede, con un niño con discapacidad de algún tipo o con necesidades educativas especiales, usted puede trabajar con objetos matemáticos adecuados a sus necesidades, pero con procesos interesantes que sean los mismos procesos que está trabajando el niño, entre comillas normal, porque normal no hay nadie, ¿sí? Pero lo que le digo es, un principio básico de la inclusión es no centrarse en los objetos y en los algoritmos, sino centrarse en los procesos. Pero Carlos, ¿qué estás diciendo? Eso no es lo que estás diciendo de todo el mundo y por eso lo estoy diciendo. La inclusión no es un aspecto especial de la educación. La inclusión es la educación en general. Es decir, no podemos pensar que es que hay educación y educación inclusiva. Es que la educación inclusiva es la educación para todos. En efecto, es pensar en que pues todas las personas tengan el acceso a la posibilidad de aprender. No podemos pensar en que todos aprendemos lo mismo de manera permanente y de forma igual. Cada quien va teniendo un proceso y un desarrollo de pensamiento. Eh, Nos están haciendo un comentario muy interesante en Facebook, cuando Zulay, la profe Zulay, dice: el ser creativo requiere mucho desgaste físico y mental, que en muchas ocasiones no es valorado por los compañeros, y terminamos haciendo lo mismo, siendo mecánicos repetitivos y memorísticos. Pues el comentario termina ahí, pero la pregunta que yo te hago acá con base en ese comentario, Carlos, es, bueno, ¿cómo hacemos para que nosotros nos renovemos, los docentes nos renovemos y evitemos el ser mecánicos, el ser repetitivos y memorísticos? Vea, les voy a dar tres motivaciones y no son las únicas tres para renovarse y para ser creativo, ¿sí? Yo entiendo a Zulay cuando dice que es cansado, que es desgastante, que no es muy valorado, pero les voy a dar tres motivaciones. La primera motivación, cuando uno lleva un ratico dando clases, de lo que dé clases, de matemáticas, de ciencias, de lo que sea, uno empieza a sentir un hastío. En general, los profes, cuando ya llevan muchos años, sienten cierto hastío si no se renuevan, porque es que enseñar lo mismo de la misma manera es muy tedioso. O sea, por ejemplo, yo en mi universidad les propongo a los profesores cambiar cada semestre de asignatura. O sea, como venga, o sea, vaya, explore otra cosa, recréese. Entonces, una motivación es y evite sentir el tedio y el hastío de tener que hacer siempre la misma cosa. Primera cosa. Segundo, sería lindo que su estudiante, usted fuera por la calle después de 20, 30 años de enseñar y se encontraba con alguien grande que le dijera: ay, allá va Zulay, Zulay, esa es una profesora que enseñaba súper chévere siempre, siempre nos tenía cosas nuevas. Eso paga la vida, ¿sí? Eso paga la vida. ¿Listo? Esa es Y la tercera cosa es que para que no se canse, haga como la gallina, de grano en grano. O sea, no hay que hacer todas las didácticas de todas las clases de todo el año de manera novedosa ya para mañana, porque es que no, haga una clase por semana de manera novedosa, divergente, entretenida,
y guárdela como un tesoro. Y la próxima semana haga otra y así. Así a la vuelta de un año tiene 30, 40 clases novedosas, porque son 30, 40 semanas. El próximo año haga otras. Y ahí va haciendo su propio banco y comparta porque regalar es mucho más satisfactorio que recibir. Dígale a su compañero, mira, te regalo esta clasecita que es como chévere. Mírele, vaya a un evento y propóngala. Es decir, hágase sentir valioso y valiosa y verá que es que quita esa cosa de que es cansado. No, es cansado dependiendo de cuánto le meta usted de intensidad. Hágalo suave, de grano en grano. Súper. Luis Carlos nos está haciendo una pregunta. A mí se me hace interesante. ¿Cómo enseñar matemáticas partiendo del contexto donde el niño vive sin centrarse en las directrices del MEN o sin tener en cuenta los estándares? Otra vez la pregunta, Isaac, a ver si la entiendo. ¿Cómo enseñar matemáticas partiendo del contexto donde el niño vive sin centrarse en las directrices del MEN o sin tener en cuenta los estándares? Si me permites, Carlos, yo creo que aquí hay dos cosas que hay que aclararle a Luis Carlos. Por un lado, el niño seguramente vive sin centrarse en las directrices del MEN. El niño no está centrado en las directrices, el niño no tiene la obligación de conocer las directrices del MEN. Pero somos los profesores quienes al proponer los procesos de enseñanza, las propuestas de enseñanza y de aprendizaje, debemos tener un marco de referencia. Y ese marco de referencia principal es, en efecto, los referentes de calidad. Y los referentes de calidad es importante tener en cuenta que tienen, tienen un desarrollo cognitivo y tienen un desarrollo epistemológico que evidencia que los procesos que desarrollan los niños y las niñas en ciertos grados pues están articulados a unos procesos de desarrollo que van teniendo los niños y las niñas. Y pues estos referentes sirven para que los establecimientos educativos hagan sus estructuras curriculares, planteen los planes de área y las asignaturas que se van allí a plantear. Y a partir de allí, sí enseñar las matemáticas en el contexto. Entonces, nosotros como profesores sí debemos tener unos referentes, un norte, unas orientaciones generales que no son obligatorias porque no hay unos contenidos que hagan, sino que se sugiere que se marquen ello porque es el referente como en todo el país se está dando. Y a partir de allí sí enseñar matemáticas del contexto, teniendo en cuenta el contexto. Y ahí entonces la pregunta es, ¿qué tips nos puedes dar tú, Carlos, para enseñar matemáticas partiendo del contexto? Pues es justamente lo que hemos estado diciendo hoy. Es decir, a ver, en una ciudad típica, en una ciudad grande típica, no estar enmarcado dentro de las directrices del MEN es muy penalizado. ¿Sí? O sea, para un colegio cualquiera, el hecho de que a viva voz diga, es que nosotros no nos regimos, es que no lo puede decir, porque cuando diga eso queda fuera del juego, ¿sí? Pero puede ser que, por ejemplo, en un colegio en el campo, en una sede rural de un colegio, sea más interesante y más útil para los niños y para la formación de la comunidad del colegio otro tipo de enseñanzas, digamos, que las que están enmarcadas o las que podrían interpretarse de la lectura de los lineamientos del ministerio, ¿sí? En cualquier caso, vale mucho la pena que el profesor esté atento al contexto en el que está enseñando, ¿sí? Si yo enseño en un colegio rural y allá tienen cultivos y tienen animales y hay humedad y, ¿sí? Y hay problemas de producción o problemas de distribución, pues entonces yo me puedo meter en ese sentido. Si enseño en un colegio, por ejemplo, en San Gil, que tengo un colegio que trabajo con él en San Gil, es un municipio eminentemente turístico, pues no hay que cerrar los ojos a eso, hay que meterse en el contexto del turismo, pensar, oiga, es que queremos hacer una propuesta turística diferente, pero ¿cómo la creamos? Y a partir de eso enseñar matemáticas, ciencias. Es decir, yo creo que enseñar sin involucrar el contexto es una canallada.
y es enseñar como la secuencia didáctica que le estaba diciendo ahorita. Es enseñar unos algoritmos para que apliquen en unos problemas, algoritmos ficticios en unos problemas ficticios que no generan ni 5 de motivación a los estudiantes. Yo creo que vale la pena, por ejemplo, hoy en día a los matemáticos profesionales, en la Conrad Lorenz, por ejemplo, a los matemáticos profesionales nos dicen un contexto importantísimo de aplicación son los datos, la analítica de datos. Pero los colegios no entienden que pueden jugar con sus niños en datos, o sea, darles cantidades de datos y decirles, venga, tomemos decisiones con estos datos. Eso es un contexto que en un colegio, ya sea en la ciudad, en el campo, en un distrito turístico, portuario, lo que sea, puede servir. Dar a los niños datos y que los niños tomen decisiones con base en datos para todo el pensamiento aleatorio. Digamos, no, yo creo que no es tanto la regla por la regla, sino que la regla está pensada porque se supone que es la mejor manera de lograr lo que queremos. Totalmente, Carlos. La profesora Dolores Bonilla nos comenta, los maestros necesitamos desaprender muchas cosas. A veces nos atornillamos en un método, en un grado, y es importante, yo ahí ya termina el comentario de ella, pero es importante esa reflexión permanente, es esa reflexión permanente sobre los intereses de los niños y las niñas. Y Tulia, de alguna otra manera, nos ayuda a responder la pregunta que estaba planteada y dice, cuando tú tienes en cuenta la cotidianidad del medio, su ambiente, ¿cierto? Y tú trabajas a partir de esto, estás teniendo en cuenta los referentes del medio. Porque en efecto esa es la esencia de los referentes. Los referentes lo que le están diciendo es involucrémonos en el contexto, en las necesidades que identificamos de enseñanza y de aprendizaje de los niños y niñas. Sí, yo insisto que lo que estoy diciendo no es nada nuevo, no es sino interpretar bien los lineamientos. O sea, en los lineamientos hay un cubito, ¿sí? Que tiene 3 lados visibles. Uno, el lado de los contenidos, o sea, de los pensamientos, digamos, o sea, espacial, de los sistemas y los pensamientos. Otro, el lado del proceso de pensamiento y otro, el lado de los contextos. Y dice contextos de la matemática, contextos de las ciencias y contextos de la cotidianidad. O sea, eso ya estaba dicho hace mucho rato, lo que tenemos que hacer es darle. Ahora, entiendo lo que dicen de que estamos atornillados, y de alguna manera estar atornillados es bueno porque es tener sensación de seguridad. Pero para que hagamos una analogía, suponga que, o sea, usted tiene 2 piernas, suponga que se atornilla una, deje una atornillada, es decir, siga haciendo estas cosas tradicionales, manténgase seguro, segura, pero busque innovar en algunas cosas. Y no tiene que innovar radicalmente. Piense en una secuencia didáctica como estas. Piense en proponer una situación problema o un contexto de situaciones problema. A partir de eso, desarrolle los conceptos, desarrolle la comprensión de los algoritmos, desarrolle la autonomía de los algoritmos y resuelva los problemas que propuso inicialmente con base en el aprendizaje. Esa secuencia cíclica, intente hacerla y verá que va a producir resultados. Nos están haciendo una pregunta también, bueno, una pregunta más general y es, bueno, gracias por tan maravilloso espacio. ¿Sería posible un taller práctico sobre esta temática? Yo le quiero comentar que en efecto tenemos, nosotros desde el equipo del Ministerio de Educación Nacional, por un lado tenemos esta alianza con la Universidad de los Andes, donde tenemos estos webinars los días martes, los días jueves. Por otro lado, desde el equipo del Ministerio de Educación Nacional estamos invitando de manera permanente a unos talleres de profundización donde precisamente estamos dialogando acerca de todos los aprendizajes basados en problemas, en retos, en proyectos, alrededor del uso práctico de recursos que tenemos disponibles que los hemos mencionado. Entonces, invitadísimos, y también sabemos que el profesor Carlos Díez con la universidad también viene desarrollando algunos talleres, algunas propuestas que ayudan al formarse, a formar continuamente a los docentes en temas específicos de matemáticas, pero en temas específicos de didácticas de otras áreas también. Sí, de hecho, hay ahora haciendo publicidad pedagógica no pagada, pues, pero hay un par de cursos ahí en la plataforma de educación continua de mi universidad sobre didácticas de las matemáticas en ese sentido, que si les interesa, por ahí están, simplemente para que Vale. los revisen. Pero la idea ahí es, insisto, el principal insumo es que uno quiera hacer la cosa, o sea, que uno salga de aquí muy motivado y diga, voy a hacer voy a hacer una clase así, un periodo lo voy a hacer así, solamente una. Y a ver qué le sale.
y con base en eso comparta con otra gente, forme comunidad de aprendizaje y lo tenga. Isaac, hay un principio en el juego que dice que el juego hay que interrumpirlo en su momento más álgido, porque así la gente quiere seguir jugando. Porque si uno deja que el juego muera, entonces la gente queda con el recuerdo afectivo de que jugar ese juego no es tan chévere. Entonces, yo te propongo que cumpliendo ese principio, demos por terminada la charla, que la gente quede motivada, que ya están preguntando, ¿y cómo lo hacemos? Que el ministerio se ponga manos a la obra, y ya como las tiene puestas, pero que se ponga manos a la obra en hacer unos talleres con esto. Yo me ofrezco cuando quieras, tú sabes que no tengo ningún problema, que además me encantaría, y pues quedamos así. Vale, Carlos. Entonces, en este sentido, y siendo tú nuestro invitado estrella, agradecerle a todos los docentes. Hay muchísimas reflexiones. Yo dejo la última que nos hacen por acá, y es, los referentes del MEN no son malos, debemos leerlos de manera crítica y ver cómo trabajar con ellos en nuestro contexto. Hacer esas relaciones permiten darle sentido tanto al docente como para el estudiante. Y en Facebook nos estaban diciendo la profe Milbe, la interpretación de los lineamientos obligan al profesor a salir de la zona de confort. Quien no lo hace, no los está ligando asertivamente. Creo que entonces con eso podemos dar por cerrada la conversación. Muchísimas gracias. Carlos, sí, cuenta con que te vamos a invitar. Hemos tenido unos espacios de diálogo muy interesantes contigo y nos gustaría seguir profundizando en este tema, así que de manera interna lo organizaremos y lo tendremos ahí presente. Muchísimas gracias, y al equipo de la Universidad de los Andes, como siempre, muchas gracias. A todos los docentes que estuvieron en la sesión de hoy, gracias. Adelante, colegas. Nos vemos, chao. Listo. Muchas gracias, Lisette, Isaac y Carlos, por sus intervenciones. También a los asistentes, gracias por enviar todas esas preguntas y gracias a todas las personas que se conectaron a través de Facebook. Les compartimos que este evento está siendo grabado. Por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades. Antes de irnos, a través del chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. También les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Que tengan un feliz día.